mundo. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto continúan liderando esta lista. El Papa aprobó la nueva redacción del ítem 2267 del Catecismo con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria. El Papa Francisco dijo: la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se empeña con determinación por su abolición en todo el mundo. Eso significa que en adelante la Iglesia Católica predica oficialmente contra la pena de muerte. Otro vaticanista brasileño de nombre Filipe Domínguez pues resumió que a partir de ahora quien esté a favor de la pena de muerte está claramente en contra de lo que la Iglesia enseña. Y pues a lo largo de la historia la pena de muerte llegó a ser respaldada por antiguos teólogos, como lo son San Agustín, quien una vez teorizó que no habría contradicción entre la pena de muerte y el mandamiento no matarás. De acuerdo con él, como el verdugo sería solo una espada en la mano de Dios, no estaría violando el mandamiento, ya que estaría actuando conforme a la autoridad del Estado. San Ambrosio no condenó la pena de muerte, pero recomendó que los miembros del clero no alentaran ni ejecutaran la pena capital. Santo Tomás de Aquino argumentaba que había menciones a la pena de muerte en las escrituras, lo que justificaría la medida extrema. El Papa Inocencio declaró que el poder secular puede, sin pecado mortal, ejercer juicio de sangre, siempre que el castigo sea empleado con justicia y no por odio, con prudencia y no por precipitación. En su versión de 1566, el Catecismo Romano decía que Dios había confiado a las autoridades civiles del poder sobre la vida y la muerte. Los principales argumentos de los defensores de la pena capital. Según ellos, primero, según ellos, la pena de muerte es la única pena que no posee eficacia intimidatoria para luchar con el número notable de la criminalidad, y así lo prueban las estadísticas especiales que muestran una intocable multiplicación de delitos que generalmente con ella se castigan en aquellos países que lo han abolido y que aún en sus códigos la mantienen, pero en realidad no la aplican. Esto es lo que dicen principalmente algunos defensores. Es la única pena en la que en verdad temen los delincuentes, ya que su eficacia intimidatoria, ya que si realmente se conociera el número de los que han cometido delitos capitales a pesar de la existencia de su pena de muerte, no puede conocer el número de los que se han abstenido de tales delitos por temas a dicha pena. Asimismo, tenemos que su fuerte flujo intimidatorio fue reconocido en Alemania por Karl, que lo consideró como la única garantía para el futuro ante el espantoso momento de la criminalidad, y el Dr. Hoche, quien pidió que se le reconociera no como una pena, sino como una medida de seguridad, ya que invoca ese mismo poder intimidatorio. Como segundo argumento, esta pena también puede constituir la opinión de Garofalo, que es el medio más adecuado para efectuar la selección artificial de la que la sociedad debe. Esta misma realizando una eliminación del seno de los individuos antisociales e inadaptados en una vida social. Es el único medio para verificar la eliminación de estos temidos delincuentes, pues la prisión aún perpetúa mucho, siempre ofrece el riesgo de posibles evasiones. La pena de muerte también puede ser insustituible, pues esta propone reemplazarla, pues la prisión perpetua, si se ejecutan en condiciones de rigor, resulta al penado más intolerable aún que la muerte misma, y se atenuarán las modalidades de su ejecución,
Estas mismas pueden constituir una pena inadecuada por su suavidad para castigar a los grandes y perversos criminales. Como punto de partida entre selección y eliminación, la razón para mantener dicha pena puede radicar en la certeza de que existen sujetos excepcionalmente peligrosos y nocivos, aun estando dentro de las cárceles, y a los cuales es en vano intentar la corrección a través de los medios con que se cuenta. La pena de muerte es el medio más adecuado para la selección artificial que la sociedad debe realizar, eliminando los seres que son nocivos e inadaptables, así previniendo su reproducción. Y no considerar literalmente, sino que estos mismos puedan influenciar a que otros se comporten de una misma manera, como puede ser el ejemplo de el narcotráfico aquí en México, que muchas veces ciertos se convierten en personajes, ciertos narcotraficantes que pueden llegar a llevar una vida tan ostentosa que muchos quisieran vivirla tal cual, pero realmente no conocen el sentido por el cual estos tienen grandes riquezas. La pena de muerte también debe verse como un medio de eliminación de un grave y un seguro peligro para la sociedad, la cual debe ser calificada como benéfica y justa. Como último argumento, el punto de partida entre intimidación y ejemplaridad, en base a los fines principales apuntados en la eliminación y selección, se invocan secundariamente los de suprema intimidación y ejemplaridad, a fin de limitar la delincuencia correspondiente, como ya ahorita había dicho en el ejemplo del narcotráfico aquí en México de ciertos personajes. Le puedes dar la siguiente. Los principales y también existe un principio dicho por un padre de España. Este es un teólogo que invoca la consideración filosófica también a un criterio más claro, ya que toda sociedad perfecta tiene en sí mismo los medios necesarios para promover el bien común entre sus miembros. El Estado tiene el derecho, hay que recalcar esto un poco, el Estado tiene el derecho de imponer la colaboración necesaria para el bien y el orden social. En tal sentido, si fuese necesaria para la convivencia pacífica y segura de los buenos, la eliminación de algunos malhechores notorios, esto se haría de una forma legítima la pena de muerte en cuanto a la sanción ejemplar, defensiva y de previsión contra nuevos crímenes, y siendo correctivos de manera que aleccione a otros eventuales malhechores. Se podría discutir, dice el padre Marcelino Salva Erro, si puede llegarse a tal necesidad, pero en el caso hipotético de que así fuera, no podría debatirse la legitimidad del recurso, ya que esto puede indudablemente va en contra de los derechos humanos. Los principales argumentos en contra sobre la pena de muerte como principal, se puede decir que es inhumano. En el mismo Tratado Internacional de Derechos Humanos, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tienen por objeto evitar acciones consideradas inhumanas. Si bien esta convención no refleja una posición clara sobre la pena de muerte, muchos creen que las ejecuciones se incluyen en el tipo de castigo descrito en el documento. En los Estados Unidos, la investigación muestra que el 3% de las ejecuciones hechas entre 1890 y 2010 fueron estropeadas, es decir, causan severo sufrimiento al prisionero. La inyección letal tiene la tasa de error más alta a pesar de ser la opción más humana y la que más se utiliza. Qué ironía. La pena de muerte también afecta de forma desproporcionada a grupos específicos.
La pena de muerte no es un buen ejemplo de justicia ciega. Los estudios demuestran que los enfermos mentales, las personas de color y los pobres constituyen la mayoría de los condenados a muerte. En los Estados Unidos, entre el 5 y el 10% de los presos condenados a muerte tienen una enfermedad mental grave, según Mental Health America. Con respecto a los grupos raciales, a pesar de constituir solo el 13% de la población en Estados Unidos, los afroamericanos representan más del 40% de los presos con una sentencia de muerte. Cuando los investigadores hacen búsqueda más profunda, descubren patrones de discriminación basados en la raza. Según las Naciones Unidas, los pobres también se ven desproporcionalmente afectados por la pena de muerte a escala mundial. Es más difícil que obtengan una buena representación y el sistema siempre estará en su contra. 3. La pena de muerte puede usarse como una herramienta para el control, no para la justicia. En teoría, la pena de muerte debe ser utilizada como castigo para los delitos más graves como el asesinato. Sin embargo, en todo el mundo, los gobiernos utilizan ejecuciones para delitos no letales. Esto incluye delitos relacionados con drogas, robo, adulterio, blasfemia y delitos políticos. Queda claro que muchos gobiernos no están interesados en la justicia, sino en la represión y el control. Al utilizar la pena de muerte de forma tan arbitraria, las autoridades establecen sus propias definiciones de lo que es inaceptable en la sociedad y lo que es un castigo apropiado. Hace que los ciudadanos tengan miedo y viola sus derechos humanos. Al permitir que exista la pena de muerte, los gobiernos corruptos pueden usar las ejecuciones para sus propios fines. No se puede revertir si se revela nueva evidencia. Lo que hace que la pena de muerte sea distinta de la cadena perpetua es que el juicio no puede revocarse, es un castigo final. Sin embargo, ¿qué pasa si se descubren nuevas pruebas y resulta que el prisionero era inocente? En los Estados Unidos, la tasa de error es bastante alta. Desde 1973, 159 personas han sido liberadas del corredor de la muerte. Las nuevas tecnologías como las pruebas de ADN han jugado un papel importante. Si el tiempo y las circunstancias hubieran sido diferentes, los prisioneros habrían muerto por un crimen que no cometieron. Incluso si no todos son inocentes, una investigación más profunda en sus casos podría revelar discriminación, representación inadecuada y otros problemas que probarían que no recibieron un juicio justo. Y como último argumento, no disuade el crimen. El hecho de que no previene un crimen puede ser la razón más importante por la cual la pena de muerte es incorrecta. Muchas personas podrían creer que si la pena de muerte no es ideal, vale la pena si disuade a los posibles delincuentes. Sin embargo, las encuestas muestran que la gente no cree que la pena capital haga eso. Los hechos apoyan esa opinión. El sur de Estados Unidos tiene la tasa de asesinatos más alta del país y supervisa el 81% de las ejecuciones de la nación. En estados sin la pena de muerte, la tasa de asesinatos es mucho más baja. Hay otros factores en juego, pero el hecho de que ningún estudio demuestra que la pena capital es un elemento disuasorio. La pena de muerte no es solamente inhumana, discriminatoria y arbitraria, sino que a menudo cobra vidas inocentes y ni siquiera proviene de la delincuencia. ¿Le puedes dar la siguiente? Por favor. La situación actual hoy en México puede que los estados la aprueban desde 1975 la pena de muerte de forma general, pero en realidad fue hasta el 2005 cuando el presidente Vicente Fox abolió la pena de muerte y cualquier tipo de tortura en México. Citando al presidente Fox, este día quedará grabado como aquel en que México se unió a los países que tienen el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos. Para así quedar el texto del artículo 22, que se hicieron unas últimas modificaciones en 2008.
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. En el derecho internacional, México también forma parte en relevancia a la pena de muerte. Es de especial importancia en virtud de que, de acuerdo al artículo 233 constitucional, los tratados suscritos por México son norma suprema de toda nación, entre los que México forma parte es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 en la ciudad de Nueva York. Este entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Es el primer instrumento internacional que postula disposiciones relativas a la pena de muerte. Consigna en el artículo número 6 el derecho a la vida como derecho inherente a la persona humana y subraya que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Puntualiza seguidamente que en los países que no hayan abolido la pena capital solo podrá ponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad a las leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a disposiciones del presente pacto. Y agrega que esta pena solo podrá imponerse en cumplimiento de la sentencia definitiva del tribunal competente, que esto viene en el artículo 6.2. México se adhirió a este pacto el 18 de diciembre de 1980 y lo ratificó el 24 de marzo del 81 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo año. Otro instrumento de México en materia internacional es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dedicado específicamente a la abolición de la pena de muerte. Este fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989. Este prohíbe la pena de muerte y únicamente permite a los Estados partes mantenerla en tiempo de guerra y cuando se trate de delitos sumamente graves de carácter militar, siempre y cuando hayan formulado una reserva a tal efecto en el momento de ratificar el protocolo o adherirse a él. En su preámbulo, la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos. En el artículo primero dispone que no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción del Estado parte del presente protocolo y estatúe también que cada uno de los Estados partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción. México es un Estado de este protocolo y publicó su decreto el 26 de octubre del 2007, o sea, adhiriéndose a este y ratificándolo. En el ámbito interamericano también está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es el Pacto de San José de Costa Rica y se suscribieron en ellos el 22 de noviembre de 1969 y este entró en vigor a partir del 18 de julio de 1978. Consagra bajo el rubro Derecho a la Vida diversos principios en ellos. El más trascendente prevé que no se establecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Esto viene en el artículo 4.3 de dicha convención. Además, restringe esta pena de acuerdo a los principios muy claros y precisos, sumamente parecidos a los consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. México ratificó esta convención el 24 de marzo de 1981 y se publicó el 7 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Otro de ellos
es el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a la abolición de la pena de muerte. Este fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Paraguay, en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990 y este entró en vigor el 28 de agosto de 1991. Es un instrumento corto, se integra de un preámbulo y 4 artículos muy breves, contiene principios muy semejantes a los contenidos en el segundo protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el preámbulo postula que la aplicación de la pena de muerte produce la posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado. En su artículo primero prohíbe de manera definitiva la pena capital, al decir los estados partes no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. México publicó en el Diario Oficial de la Federación esta convención el 9 de octubre del 2007. Con todos los antecedentes de carácter internacional, no es pensable revivir la pena de muerte en nuestro país. Jurídicamente, su restauración sería violatoria de estos tratados y de la propia Constitución Federal en cuanto a los artículos 133, 22 y 14. Como dato curioso, el Partido Verde Ecologista y Morena están tratando de adaptar de alguna manera otra vez la pena de muerte, pero igual no ha pasado al Senado para poder realizar alguna reforma al artículo 22. Como parte de derecho comparado, podemos tener en cuenta la situación actual en Estados Unidos. En Estados Unidos se mantiene la pena de muerte en su legislación federal y en su Código de Justicia Militar. También la mantienen en su legislación local en la mayor parte de los estados de la Unión, así como de su Distrito Federal de Columbia en Washington, capital de la nación. En la actualidad, un total de 37 de los 50 estados mantienen la pena capital. Solamente 3 estados han abolido la pena de muerte, pero en muchos de los otros han caído prácticamente en desuso. La pena de muerte viola los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a las penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos sobre la materia en materia regional e internacional, así como en las leyes y constituciones nacionales. La crueldad de la pena de muerte queda de manifiesto no solo en la ejecución en sí, sino además en el tiempo que permanece el preso en espera de la ejecución, pensando constantemente en la inminencia de su propia muerte. Alcanza también a los familiares y a funcionarios encargados de su custodia, incluso a los encargados de realizar la ejecución. El gobierno federal, a través de sus tribunales federales, impone la pena de muerte para determinados delitos, empleando el medio que utiliza el Estado donde se celebra el juicio. También podemos comentar el caso de la pena capital en Irak, ya que esta también es legal. Fue utilizada generalmente durante el régimen de Saddam Hussein y lo ha sido desde su derrocamiento. Tras la invasión en Irak de 2003, el administrador estadounidense Paul Bremer suspendió la pena capital el 10 de junio, declarando que el régimen anterior usó cierta disposición del Código Penal como un medio de opresión en violación a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El 8 de agosto del 2004, la pena capital fue restablecida en Irak. La ley iraquí estipula que no pueden ser ejecutadas las personas mayores de 70 años, a pesar de que Tarek Aziz, asesor de Saddam Hussein, había recibido la pena capital a los 74 años. Hay un
Hay una manera correcta de apelar encima de tales frases. La ley iraquí establece que la ejecución debe ser realizada en un plazo de 30 días y el último paso previo a la ejecución es que el condenado recibe una tarjeta roja. Esto es complementado por un funcionario de la corte con detalles de la sentencia y notificando de que la ejecución es inminente. En septiembre de 2005, 3 tipos fueron condenados por homicidio y fueron los primeros ejecutados desde el restablecimiento de la pena capital. Posteriormente, el 9 de marzo del 2006, el funcionario del Consejo Judicial Supremo de Irak confirmó que las autoridades iraquíes ejecutaron a los primeros insurgentes por medio de la horca. En el 6 de septiembre del 2006, 36 personas, incluyendo una mujer, fueron ejecutados por el gobierno iraquí por cometer crímenes graves en contra de civiles. El 19 de enero del 2012, 34 personas fueron ejecutadas en un solo día. A comienzos de octubre del 2013, 42 personas condenadas por el delito de terrorismo fueron ahorcados en el transcurso de 2 días. Para aquella fecha, un total de 132 personas fueron ejecutadas en 2013. En julio de 2016, el primer ministro iraquí, Al-Abadi, ordenó la ejecución de todos los terroristas condenados por el atentado mediante un coche bomba que acabó con la vida de 250 personas en un centro comercial en Karrada, Bagdad. En 2016, Irak llevó a cabo al menos 88 ejecuciones. Después de la derrota del ISIS en Mosul en 2017, Irak juzgó y sentenció a muerte a una enorme cantidad de terroristas. Y como conclusión, pues la pena de muerte ha sido un hito en contra de la dignidad mediante los derechos humanos, pero hay una distorsión que se causa entre la sociedad cuando estos tienen la tendencia a pensar que gente que comete crímenes graves merece la muerte cuando realmente no es así. Esto debemos de tener en cuenta que para poder evitar esto y que siga incrementando, que los países sigan aboliendo la pena de muerte, hay que crear mejores cárceles con buenos sistemas de educación para poder concretar la reinserción social, que es una tarea muy difícil aquí en México, ya que muchas veces los reos en las cárceles se abstienen a la educación, ya que nunca fueron personas que les interesó los estudios y se dedicaron a esto. Pero de gran relevancia, pues desde 2004 que el presidente Fox abolió la pena de muerte en México, pues no ha habido un gran avance en que la tasa de criminalidad esté bajando. Incluso hoy en día hemos visto que con la actual administración federal la tendencia de criminalidad ha aumentado y queda en duda si realmente en México sería adecuado volver a recapitular el que existe la pena de muerte, pero pues como contraviene derechos humanos y también los varios pactos internacionales, entonces sería tanto difícil como inadmisible, ya que el morir es algo que no se le desea a nadie, y pues moralmente no estaría de acuerdo, ya que a pesar de que mucha gente es delincuente, cree en las religiones y lo ven como un mal, así que
creo que la mejor opción es que se imparta mejor educación en el país para que así sigan siendo las cosas. Compañero. Bueno, pues por nuestra parte sería todo y pues muchas gracias por su atención. Pues la pena de muerte es una sanción impuesta por el Estado a quienes cometen delitos que son considerados graves dentro de un contexto sociopolítico. Si bien es cierto que actualmente la mayoría de los países han abolido la pena de muerte, aún existen muchos otros que permiten esta práctica. Y pues con el auge de los derechos humanos se han ratificado instrumentos que reconocen y tutelan los derechos humanos de las personas, aun cuando éstas cometan actos que van en contra de las leyes y causan disgustos y molestias a la sociedad. Podría llegar en ocasiones a considerarse que algunas personas merecen la pena capital, sin embargo, siempre debemos tomar en cuenta que esa persona pues es también un ser humano y pues por ende posee derechos humanos y garantías para su protección. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.